muy buenas noches. Bienvenidos a Estado Nacional. Ya estamos en primavera. Lo decimos por la... Ya aterriza en Entel, el nuevo Galaxy Z Flip 4. Porque se florece todo. Y lo que está por verse es cómo va a florecer y cómo va a brotar el acuerdo constitucional. Hay encuestas, hay acuerdos, se habla de bordes, hay reuniones. Lamentablemente hay funas. Bueno, hay de todo, como siempre, pero avanza un proceso hacia un acuerdo constitucional. Vamos a conversar también sobre reforma a las pensiones, que es una de las reformas fundamentales que este gobierno quiere empujar, quiere llevar adelante y de hecho estamos por saber cuándo van a presentar eso en el Congreso. Es parte de lo que vamos a conversar hoy en una agenda muy nutrida. El presidente de la República ya está de vuelta después de una gira de una semana. Conversaremos en el panel, pero vamos a partir por nuestra invitada de hoy, la ministra del Trabajo y Previsión Social, Janet Jara. Ministra, muy buenas noches. Buenas noches, Matías. Muchísimas gracias por estar aquí. Ministra, ¿cuándo se presentará finalmente esta reforma a las pensiones? ¿Se esperaba en agosto? ¿Estamos en septiembre terminando? ¿Cuándo? Sí. Bueno, como usted sabe, quisimos desacoplar el debate de una reforma que es tan importante de la contingencia electoral que vivimos en el plebiscito del 4 de septiembre, porque creemos que este es un proyecto país, un proyecto Estado que requiere sumar voluntades y para eso el presidente nos encomendó desde el día 1 del gobierno llevar adelante diálogos que desde la cartera de Trabajo y Previsión Social, Matías, si me permite, y le contesto al tiro el cuándo, impulsamos bajo un modelo que es cómo se resuelven muchos temas laborales y previsionales en el derecho internacional, que es a través del principio del tripartismo. Por tanto, junto a la CPC, que son los empleadores, la CUT, que representa a los trabajadores y el gobierno, hemos desarrollado un proceso de diálogo por todo el país, al cual además se ha sumado ahora un trabajo con parlamentarios. ¿Por eso se ha retrasado la presentación? Bueno, por un lado se ha retrasado por eso, porque tenemos que profundizar dicho diálogo a fin de sumar voluntades, que es lo más importante, pero efectivamente hemos continuado un camino que ya habíamos iniciado, que hoy día se profundiza por mandato del presidente, pero sin duda el proyecto lo llevamos meses trabajando, un proyecto sólido técnicamente y va a estar prontamente. Y también muy ocurrió pronto. Lo que ocurrió el 4 de septiembre, que nos imaginamos que eso también cambia las formas de mirar una reforma de esta profundidad. En primer lugar, lo que ocurrió el 4 de septiembre dice relación con un proyecto de nueva constitución, no con un proyecto ni de reforma a las pensiones ni de programa de gobierno. Pero sin duda el mandato del presidente ha sido profundizar el diálogo a fin de poder sumar voluntades, porque para nadie es secreto en nuestro país que llevamos 2 gobiernos anteriores que intentaron reformar las pensiones, Matías, pero hoy día tenemos un momento nuevamente, una oportunidad importante para el país y por eso queremos que el proyecto se consolide. Además de presentarlo, se legisle. Ministra Janet Jara, no le pregunto lo del cambio del proyecto, no porque se me ocurra a mí, ni que esté haciendo hipótesis, sino que escuche, y usted estaba ahí, usted lo escuchó más cerca que yo, compartamos con la gente la siguiente declaración del ministro de Hacienda. Ese trabajo, el trabajo de administrar, de gobernar y de impulsar reformas, por supuesto, no va a ser igual ahora que lo que de la manera que lo veíamos previo al plebiscito. Usted estaba en ese punto de prensa con otros ministros. ¿En qué consisten esos cambios después del 4 de septiembre, en particular para esta reforma? Bueno, esta reforma todavía no se ha presentado, por tanto no hay un espacio en el cual se reforme la reforma, sino que lo que estamos haciendo, Matías, es un camino en el cual queremos escuchar distintas voces que tienen preocupaciones que son atendibles, propuestas también. Hay una infinidad de propuestas en materia previsional. Pero esas estaban antes. ¿En qué ha cambiado después del 4 de septiembre? Ha seguido el proyecto su camino propio, ¿no? Porque ya tenía un proceso previo de diálogo y yo creo que es súper importante destacarlo, Matías, porque esta es una reforma estructural que desde el día 1 ha tenido a la vista poder hacer algo distinto de la receta que hemos implementado en nuestro país en los últimos 40 años y que ha tenido los resultados insuficientes que todos concordamos en ello. Por tanto, el desafío de este momento es ver cómo nosotros logramos hacer algo distinto, es decir, traer la seguridad social a nuestro sistema de pensiones,
para pagar mejores pensiones, que es Sí. el foco principal. Sí, por supuesto. Si hacemos la analogía de lo del 4 de septiembre con esta reforma en particular, se podría decir, y los analistas mucho lo han dicho, que la propuesta constitucional fracasó, la propuesta de la convención en un 62% por maximalismos en un montón de áreas. ¿Se puede hacer la analogía que hay que cuidar maximalismos en la reforma de pensiones? Nuestro sistema previsional lo que va a experimentar es una reforma en la cual, en primer lugar, si logramos ponernos de acuerdo, va a ser una buena noticia porque va a subir pensiones. Duda cabe. Así es. Pero en segundo lugar, lo que va a hacer es sacarnos de un extremo, Matías. Porque estamos en un extremo donde solo hay capitalización individual administrada por instituciones privadas con fines de lucro que son la AFP. Y llevarnos, no dentro del pilar contributivo. No, pero hay pilar solidario. Sí, O sea, fuera del mixto. pilar contributivo. Lo que vamos a hacer es llevar nuestro país al estándar donde está, por ejemplo, el 83% de los países de la OCDE que cuentan con ahorro individual, capitalización, administración privada, en conjunto con un pilar de la seguridad social público, solidario, para generar un sistema mixto realmente dentro del pilar contributivo. La tercera de mañana trae, me enteré recién porque llegó recién, así que pero alcancé a darle una mirada. Está calentita. Está muy calentita. Trae la médula de la propuesta, ¿no es cierto? No es toda, pero trae la médula, probablemente lo que es más oreja, digámoslo en castellano, de esta reforma. En definitiva, usted lo habrá leído también, es lo que ustedes han enviado al Parlamento. Entiendo que estos son borradores que los parlamentarios tienen. Dice allí, por ejemplo, que se elimina el retiro programado. ¿Eso es así en su propuesta? ¿Así va a ser? ¿Y que se establece una única modalidad de renta vitalicia? Sí, efectivamente se recoge una recomendación de la Comisión Bravo. ¿Recuerda usted la comisión claro. de expertos? Por supuesto. Y que fue votada por todos los integrantes, salvo una, me parece, me acuerdo, en la cual se establecen elementos en torno al retiro programado porque tiene ciertos elementos que no son consistentes con la seguridad social. 30 segundos, si me permite explicarlo. Lo primero es que el retiro programado tiene un riesgo de longevidad. ¿Por qué? Porque las personas, al momento de pensionarse, tienen que optar entre retiro programado o renta vitalicia con poca información, en realidad, con poca formación cosa de previsional. darle información a la gente, Por supuesto. y que la gente elija. Por supuesto. ¿Qué es lo que ocurre? Que el retiro programado suele partir un poco más arriba que la renta vitalicia y muchas veces las decisiones se basan, ¿cierto?, bajo la lógica de un mayor consumo presente. Pero en el tiempo, ese retiro programado va reactualizándose y en la mayoría de los casos ha ido en una tendencia a la baja. Por tanto, hay un riesgo de longevidad en cuanto a la sobrevida de las personas, pero por otro lado también de volatilidad en el monto de la pensión, porque está sujeto a los cambios en los montos de las tasas de interés y el rendimiento de las inversiones. Y no protege además del costo de la inflación. Ministra, La esta seguridad renta vitalicia social va a tener heredabilidad, es parte de lo que el proyecto trae, ¿no? Una opción de heredabilidad. Sí, bueno, mire, el presidente va a anunciar todos los detalles del proyecto, pero sin duda en un acierto periodístico, como usted señala, hoy día La Tercera vienen hartos De detalles. Mariana Marusic del Pulso. Así es, sí, la periodista Mariana Marusic. Sí. Y vienen, por cierto, algunos detalles. Nosotros vamos a proponer, respecto del 10% de la capitalización individual, una modalidad en la cual exista una renta vitalicia, pero esto también bien transparentemente hacia las personas, porque los sistemas de pensiones están orientados a dar pensiones y en subsidio, pensiones de vejez y en caso de fallecimiento de los causantes, pensiones de sobrevivencia, que hoy día es lo que ocurre. Pero en algunos casos particulares, excepcionalmente en Chile, como en el caso del retiro programado, que no es lo que ocurre en los países en general en seguridad social, se deja herencia. Y ahora en renta vitalicia, respecto del 10%, las personas van a optar entre una renta vitalicia con pensión de sobrevivencia o una renta vitalicia Para con dejarlo claro, herencia. el proyecto que ustedes están presentando tiene fin, definitivamente se desecha hacia futuro el retiro programado. Es una propuesta que nosotros le vamos a hacer al Parlamento y que sin duda ahí se va a discutir, pero que tiene a la vista, Matías, lo importante, que es la seguridad social y las pensiones tienen que dar seguridad a las personas para la vida. Y un monto de una pensión que todos los años se recalcula
que en la gran mayoría de los casos ha ido a la baja, que una vez que se acaba deja al pensionado sin el componente de su pensión autofinanciada, es algo que no es ni ha sido consistente con la seguridad social. Vamos al famoso 10%, 16%, que se divide, usted sabe, la gente no está tan al tanto entre el stock y el flujo. El flujo es lo que los empleados van a seguir pagando en su cotización mensualmente. Es un flujo hasta que están en activo las personas. Entiendo que hoy día es el 10%, va a subir al 10,5% el aporte, ¿no es cierto?, del empleador, o sea, del trabajador, y del empleador viene un 6% más, ¿no es así? Sí, se ha comprometido así en el programa de gobierno. Ese 6%, y ahí es nuestra intención implementarlo con gradualidad. ¿Gradualidad de 5 años aproximadamente? Van a venir precisamente esos detalles en el proyecto de ley prontamente que será anunciado por el presidente. Va a subir a 10,5 la cotización de cada uno de los empleados. Porque va a bajar la comisión de las pensiones, de los administradores del sistema, actuales, que ahora van, claramente. Sí, eso ya viene en la propuesta, 10,5 más 6 del empleado. Entiendo que aquí viene que el 16,5% va a ir lo va a recibir el IPS, ¿no es cierto? Así va a ser, que es el Instituto de Previsión Social. De esto, 16% va a ir por defecto todo, entiendo, a un administrador o un gestor público, por defecto, salvo que las personas den un mandato específico de que el 10,5%, si quiere, se lo administre un privado. El otro 6% no se puede tocar. ¿Es así? ¿Sabe, Matías? Lo que tenemos que hacer es sacar a Chile del rincón en el que está. Ya, pero cuénteme qué pasa con el 10,5 y el 6, pues. Yo le voy a contar, pero en el rincón en el que estamos, que es donde solo ha habido capitalización individual y donde solo ha habido administración privada, sin que la gente tenga posibilidades de elegir, es lo que tenemos que cambiar. Y ahora va a poder optar entre entidades privadas y entidades públicas. Y va a tener además comparativos, donde va a poder ver cómo le va aquí y cómo le va acá. Perfecto. Y el Estado va a pasar a jugar un rol importante también en materia de pensiones, como ocurre en la mayoría de los países. Las personas que no se manifiestan, su 16,5% en régimen va a ir entonces al gestor público. Van a haber distintas modalidades, todas las personas van a poder hacer elecciones tanto respecto del stock y del flujo. El 6% sí va a ir como un pilar de la seguridad social, administrado y gestionado por inversores públicos. Ya. Y el otro también por gestores públicos, salvo que las personas digan, me lo quiero llevar a un gestor privado. Las personas van a manifestar ahí su voluntad. Ya. ¿Las AFPs pueden ser parte de los gestores privados? Como cualquier otra institución privada que cumpla con los requisitos que va a establecer la ley y con la cual esperamos llegar a un buen acuerdo con los parlamentarios. Cumpliendo las AFPs actuales con el requisito futuro, van a poder subsistir. Cualquier grupo económico que cumpla con los requisitos legales, que van a ser, entre otros, administración de giro único y alinear sus incentivos de acuerdo a lo que el mandato de la ley va a establecer, con mejorar las pensiones y con la seguridad social, van a poder participar, cumpliendo los requisitos y la autorización de la superintendencia. Lo señalo porque uno de los principales objetivos de la reforma también es que se alineen los incentivos, Matías. Esto quiere decir que cuando a los gestores les vaya bien, es porque a los cotizantes les ha ido bien. Y no como ocurre ahora, donde hay una renta asegurada para el administrador, que es la FP, y por el otro lado, los fondos suben y bajan de los cotizantes sin ninguna responsabilidad. Ministra Jara, del 6% nuevo que va a estar administrado por este gestor público, ¿va a ir íntegramente a mejorar las pensiones actuales? Vamos a hacer ¿O van a quedar en cuentas nocionales a nombre de las personas? ¿O es un fondo común? Permítame contarle cómo se va a construir la pensión futura de las personas. En primer lugar, va a tener una base como una pensión universal, que como sabemos, el presidente Gabriel Boric ha señalado que va a ascender a 250.000 pesos, que va a ser además universal, efectivamente, y que va a tener además una directa relación con lo que hoy día se está legislando en materia de reforma tributaria. Porque la reforma tributaria lo que pretende es financiar gastos permanentes, y para eso el Estado requiere ingresos permanentes. Las reformas tributarias se hacen con objetivos de política pública y aquí en las pensiones hay una centralidad importante en esta materia, uno de los objetivos. En segundo lugar, volvamos a las pensiones. Cada uno de los cotizantes por sobre esta pensión va a tener, por sobre esta pensión no contributiva que proviene de los impuestos, ¿cierto? Va a tener su propio 10%, tanto del flujo
como de lo que tenía ya acumulado a la entrada del nuevo sistema de pensiones. Y por cierto también va a sumar a esa sus derechos en el 6% de la seguridad social, que van a decir relación, Matías, con los años cotizados, porque nos interesa también que este instrumento de la seguridad social permita además fortalecer la formalización, tema muy relevante para nuestro país, y reconocer el esfuerzo contributivo de las personas. Una persona que nos está escuchando y que a futuro va a poner 10,5% en esta capitalización individual, que la podrá administrar pública o privadamente, de ese 6% que su empleador puso, que va a ir a este fondo contributivo, lo que él ponga ahí, ¿va a estar en una cuenta a su nombre y va a ser heredable o nunca más va a verlo como propiedad? Él lo va a tener como un derecho claramente establecido, transparente, y va a poder llevar un registro claro de todo lo que se ha ahorrado en función de su calidad de trabajador o trabajadora. Y los beneficios que esa persona va a percibir van a decir relación, en primer lugar, con los años cotizados, como señalaba, pero en segundo lugar, además, Matías, con un esfuerzo que tenemos que hacer como sociedad. Pero va a ser heredable, para mejorar las pensiones de las mujeres. De ese 6% de lo que usted o yo o la persona que nos escucha ha puesto ahí, ¿va a poder heredar a sus hijos algo de eso? ¿Del 10,5? Sí. De los flujos, sí. Pero del 10 y del 10,5 va a seguir el mismo modelo, porque aquí se va a mantener, como señalaba, ahora a través de un nuevo producto, retiro, rentas vitalicias con opción o no a la herencia. Lo va a elegir el propio futuro pensionado. Sí. ¿Y del 6? En el 6% estamos hablando de un pilar de la seguridad social, que es distinto del ahorro individual y que es el extremo en el que hemos estado, que debemos traer al centro, porque en el pilar de la seguridad social, Matías, Entonces esa parte no será heredada. No, porque es un pilar que lo que busca es poder mejorar pensiones actuales y futuras, mejorar pensión a las mujeres e introducir conceptualmente la seguridad social, que tiene un principio esencial, la solidaridad. Sí. Y se va a complementar con la propiedad individual, ¿cierto? Que hemos estado todo este tiempo en el cual cada pensionado ha tenido que solucionar su problema sola o solo. En buen chileno se ha rascado con sus propias uñas. ¿En qué están los múltiples proyectos de que los independientes coticen? Sí, perdone, solo para terminar. Y ese sistema es el que nos ha dado los resultados que hoy día tenemos y que muestran que realmente las personas mayores tienen un alto riesgo en la manera en que enfrentan su vida. En una sociedad democrática, en una sociedad que quiere avanzar y requiere avanzar en derechos sociales, con políticas públicas fortalecidas, es necesario hacer el ejercicio de cambiar. No se puede seguir aplicando la misma receta. Ministra, por eso el diálogo, Matías. ¿Los independientes cómo van a aportar aquí en este 16%? Bueno, en primer lugar, es muy importante señalar que para que los sistemas de pensiones gocen de una legitimidad necesaria, que haga evidente que sus resultados sirven, digamos, al momento de la vejez, en primer lugar, este proyecto de pensiones se va a originar en un contexto democrático. Ya, o sea, los independientes en segundo van a tener lugar, que aportar, cotizar. ¿De qué se acordó usted? De los almuerzos ricos, pues de los domingos. Sí. Van a tener que cotizar, los independientes van a cotizar, como ya están hoy día, usted sabe, los que emiten boletas de honorario por el 10% del 40, los que son del 42.2 de la ley de impuestos sobre la renta, ¿no? Y por cierto, voluntariamente van a poder adscribirse al SEI, asistiéndole los derechos que le van a asistir a las personas que participen del pilar de la seguridad social. Si no se inscriben, solo los empleados van a aportar ese 6% y los independientes van a gozar de ese 6% y no van a aportar. No pueden, pues, Matías, porque el pilar de la seguridad social reconoce las contribuciones a la seguridad social también. Ya, pero ¿en qué porcentaje? Si usted no cotizó de la seguridad social, no va a tener derechos asociados a la seguridad solamente social. Van a poder sacar del 6%, de ese fondo del 6%, personas que hayan aportado. Y hoy día también los actuales jubilados. Perfecto. Porque lo otro es pensar que no hay solución para ello. Ya, eso para los flujos futuros de las pensiones y para los TOC que se llama, o sea, para las platas que hay hoy día. Entiendo que por defecto va un gestor privado, las platas que las personas tienen en sus cuentas individuales, salvo que la persona, que al revés, diga que quiere que sea el gestor público el que la administra. ¿Es así? También la persona va a poder optar y va a tener un comparable. ¿Y se terminan los multifondos? Tenemos una propuesta en relación a aquello, sin embargo, quiero señalar que todas estas conversaciones van a cerrarse en los próximos días, sin duda, y lo que se busca, fíjese, Matías, con el tema de generar estos fondos
generacionales que se denominan, ¿cierto? Y que tienen que ver con cómo ciertas generaciones que se incorporan a la cotización ingresan a un fondo y el fondo va cambiando su cercanía o distancia en relación al riesgo. Dice en relación precisamente con que hoy día a los pensionados y a los cotizantes tienen que tomar un conjunto de decisiones sobre sistemas que no necesariamente están aprendidos, han sido hechos propios. Y tan así que los movimientos tanto de los multifondos como por ejemplo las elecciones entre renta vitalicia y retiro programado han demostrado que aquí los cotizantes y los jubilados asumen importantes costos, tanto de sus fondos como del monto de sus pensiones. En virtud del tiempo, porque podríamos conversar bastante más rato sobre esto, pero hay muchos temas, 40 horas. El presidente Boric dijo que usted era la ministra de los acuerdos improbables, porque ha logrado acuerdos en el Congreso, por ejemplo, en 40 horas que se ha avanzado. Ha sido un buen acuerdo, que lo hemos logrado, Matías, bajo este modelo del tripartismo que le señalaba con empleadores y trabajadores y que ahora estamos llevando adelante en el Parlamento, estamos en la Comisión Trabajo del Senado y Previsión Social. Con urgencia, total. Sí, estamos avanzando y esperamos también con los parlamentarios, con los senadores en particular, llegar a un buen acuerdo. ¿Va a haber flexibilidad? Porque es complejo cómo conversa una baja en las horas, manteniendo los salarios, con lo cual aumenta el costo del empleo, salvo que haya mejor productividad, cuando vemos que el Banco Central nos dice que vamos a tener recesión en el 2023 y el Banco Central nos dice que la creación de empleo se ha ralentizado y la oferta de trabajo ha frenado su recuperación. ¿No es complejo en este momento avanzar, salvo que usted tenga una fórmula para que no lo afecte? Mire, nosotros estudiamos cómo se hicieron los cambios, las reducciones de jornada en varios países. Tenemos la experiencia internacional comparada en distintos momentos económicos y se ha llegado a la conclusión, diría yo, que hay dos elementos comunes de las reformas que han cursado y que han tenido, ¿cierto?, una buena implementación. En primer lugar, que esto debe hacerse con diálogo social tripartito, a efectos de poder tomar ciertos acuerdos base, como por ejemplo las normas de corresponsabilidad social y de adaptabilidad en función de acuerdos sindicales que vienen en el proyecto de ley. Eso es flexibilidad. ¿Adaptabilidad es como un eufemismo clásico de la flexibilidad o no es lo mismo? Y en segundo lugar, se me permite la gradualidad en la implementación del proyecto de ley, 5 años. Pero sabe, Matías, lo que no nos puede pasar es que en momentos en que la economía está en un pic, o está en el medio, o está en una situación más compleja, nunca sea tiempo para avanzar en derechos laborales. Eso es parte de lo que nos ha llevado a falta de cohesión social. Y necesitamos hacer más consistente la vida laboral con la vida familiar. Es un derecho de las personas. De los minutitos que nos quedan hay temas que no me gustaría dejar porque es importante saber la voz de la ministra. Por ejemplo, con niveles de inflación que estamos teniendo, que es 12 o 14% anual. ¿Cómo hacer, qué dice usted a las personas que están perdiendo poder adquisitivo? Y, por ejemplo, plantear una obligación de reajuste según IPC en todos los trabajos, por ejemplo, algunos plantean. ¿Es posible? ¿Usted cómo ve cosas de ese tipo? Bueno, en primer lugar, nosotros hemos hecho este año un esfuerzo importante, como usted sabe, en reajustar el salario mínimo, que también vino precedido por un acuerdo, pero sin duda el alza en el costo de la vida nos ha tenido preocupados y ocupados. Tanto el Ministerio de Hacienda como el propio presidente muchas veces lo han señalado como una de las preocupaciones principales de nuestro gobierno y que ha sido parte, diría yo, de un fenómeno mundial, no es solamente una situación chilena. Por cierto, tendremos que ir tomando más medidas, Matías, que nos permitan controlar la inflación, tanto desde la política fiscal como desde la monetaria, pero además tener mejores niveles salariales, diría yo, en general, incluso más allá del proceso inflacionario. ¿Puede ser obligatorio el reajuste según por IPC? Nuestro sistema de remuneraciones, Matías, es altamente inequitativo. Y ahí es donde también se produce mucha desafección. Tenemos que conversarlo, pero por cierto, hoy día nuestra tarea está principalmente destinada a controlar esa inflación. Creemos que en esa medida, por cierto, el dinero de las personas va a tener una mejor posibilidad de rendir, pero sabemos además que la inflación a quienes más golpea son a las personas de más escasos recursos. Pues saber las canastas básicas tienen inflaciones muy superiores a las promedios. Por eso el programa de gobierno Chile Apoya, que tiene, usted sabe, más de 21 medidas, apunta, entre otras cosas, a apoyar a través del reajuste al subsidio único familiar y la asignación familiar en función de las variaciones que se producen en la canasta básica de alimentos,
Esto también en acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores. ¿Tiene su cartera de proyectos, Se ministra? legisló el bono extraordinario de invierno, se su- congelaron los precios del transporte regulado. ¿Tiene en su cartera de proyectos de ley de futuro la obligatoriedad del reajuste por inflación o por IPC en los empleos? No es un tema que hayamos abordado, Matías, y creemos que en este minuto, el principal énfasis es precisamente controlar la inflación y sí avanzar en un salario mínimo que refleje algo que es súper esencial, Matías. Fíjese que en nuestro país, una persona que trabaja jornada ordinaria todos los días de su vida, que se mueve en micro para allá, para acá, que en buen chileno se saca la mugre por su familia, no alcanza a sacarla de la línea de la pobreza. Y en este país se ha discutido de si reajustamos el salario mínimo en este porcentaje o en otro, o en tantos miles de pesos o en otro. Y a esta política pública hay que colocarle parámetros. Y un mínimo de parámetro de dignidad es que los chilenos y chilenas que trabajan y hacen este esfuerzo a diario, al menos puedan sacar su familia de la línea de la pobreza. Por eso está comprometido el salario a 500.000 pesos. En la última semana hemos visto una profunda e interesante discusión y un debate en torno al TPP-11 y su aprobación. ¿El gobierno es partidario o no? ¿Usted es partidario del TPP-11? Y lo tercero, para hacerle 3 en 1, ¿cómo afecta al empleo? ¿Positiva o negativamente una eventual aprobación del TPP-11? Como ha señalado el presidente, el TPP-11 no es parte de nuestro programa de gobierno. ¿Y han estudiado ustedes si es que favorece o perjudica el empleo, el TPP-11? Mire, Matías, la verdad es que yo, por lo menos como ministra de Estado, estoy concentrada en las tareas que hoy día competen con mayor urgencia la vida actual de las personas. Usted está en el comité político. Por ministra. supuesto, sí. Y en ese sentido le quiero contar que nuestras principales preocupaciones hoy día dicen relación tanto con avanzar con 40 horas como con la reforma previsional, pero así también fortalecer instrumentos que nos permitan tender a una formalización mayor en el empleo, fiscalizar ciertas áreas de los sectores de trabajo como el de trabajadoras de casa particular, en el cual la informalidad ha aumentado bastante y hay un deber ahí de los empleadores de cumplir con sus obligaciones legales. Le quiero preguntar a la ministra del Trabajo, que forma parte del comité político, esto es una novedad, en los gobiernos anteriores no pasaba esto, ¿el gobierno va a impulsar, va a empujar, cómo va a actuar frente a esta votación que va a tener que haber de rechazo o apruebo al TPP-11? Bueno, el presidente ya lo ha señalado, ha sido bastante claro. El TPP-11 no forma parte de nuestro programa de gobierno, sin perjuicio del camino que sigue el Parlamento. Y en el evento de que se aprobare, nosotros estamos siguiendo las estrategias, ¿cierto?, de estas cartas bilaterales, las El ministro Marcel se ha demostrado bastante partidario en todas sus declaraciones del TPP-11 y otros también, la ministra Tobá, por ejemplo. ¿Usted? Yo no tengo opiniones personales en esto, tengo opiniones como ministra de Estado. Como y en ministra. ese sentido, lo que le puedo decir es lo que recientemente le señalé. El TPP-11 no está en nuestro programa de gobierno, sin perjuicio de aquello estamos tomando medidas en el caso de que se aprobare a través de estos acuerdos de side letter. Perfecto, o sea, usted estima que... ¿Pero cómo van a votar sus compañeros de partido, los senadores comunistas, el TPP-11? Yo creo que es una buena pregunta para hacerle a mis compañeros de partido, Daniel Núñez, estimado y querido compañero, y la senadora Claudia Pascual, gran amiga también. ¿Pero ha conversado con ellos? ¿Tiene alguna...? Yo creo que es una buena pregunta para que usted le realice Ahora, a ellos. entiendo Mire, que ellos, un grupo de parlamentarios de Apruebo de Dignidad, ellos ya lo manifestado. Sí, eso le iba a decir. Yo entiendo a lo que usted apunta, evidentemente. Lo que pasa es que yo creo que es bueno también que las propias vocerías puedan decir sus opiniones. Sin perjuicio de aquello, como usted sabe, los senadores de Apruebo de Dignidad hicieron pública su posición y, por cierto, ahí también están mis queridos compañeros de partido, los senadores Núñez y Pascual, y la senadora Pascual. Ministra Janet Jara, ministra del Trabajo y Previsión Social, miembro del comité político del gobierno, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros aquí en Estado Nacional. Muchas gracias, Matías, por la invitación. Un gusto estar con ustedes. Como siempre, a usted también. Bueno, nosotros vamos a revisar un poco lo que ha ocurrido en la semana, que bueno, estas semanas están todas muy noticiosas, con mucha actualidad. Vamos a luego venir con nuestro panel de conversación a tratar algunos de los temas que a nosotros nos convocan. Diálogo constituyente, por ejemplo, que se negocia hoy día 24/7. Espera, mire esto. Lo que espero que pase es que tengamos una nueva convención con bordes más claros, con plazos quizás más acotados y con apoyo de comités de expertos o de gente que contribuya a hacer la discusión más fácil y más digerible también para todos.
Nosotros en ningún caso lo que estamos haciendo es escribir anticipadamente la Constitución. Son principios constitucionales que lo que hacen es entregar certeza en el actual momento de Chile. Creo que no corresponde que nadie le raya la cancha a otro. La derecha no está en posición de rayar la cancha, aunque haya tenido un triunfo. Lo que tiene que entender la derecha es que aquí ya se abrió un proceso constituyente que no se puede cerrar por voluntad política. Creemos que los bordes tienen que ser mucho más acotados. La propuesta de Chile Vamos, más que considerar bordes, pareciera contemplar barreras definitivas a un proceso constitucional. Ningún principio orientador está escrito en piedra, al revés. Nosotros creemos que son un espacio de diálogo para que busquemos un núcleo de ideas, un núcleo de principios. Los partidos de gobierno tenemos que tomar nota que el documento de Chile Vamos nos pide a los partidos de gobierno una respuesta común. Si no se logra, sería una incapacidad política. Queremos contribuir a este proceso y vamos a hacer todo lo necesario para que sea exitoso. Y en la próxima semana ya tenemos acordado y las partes están de acuerdo en que esté presente la ministra. Ya estamos de vuelta, estamos con nuestros invitados para conversar, debatir, y el panel de conversación hoy lo presiden dos mujeres presidentas de partidos políticos que están ahí en la conversación. Natalia Piergentili del PPD, buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Matías, buenas noches. Muchísimas gracias. Y Luz Poblete de Evópolis. Luz, gracias por estar aquí, muy buenas noches. Muy buenas noches, Matías. Y también hay dos senadores que nos acompañan, el senador de la Democracia Cristiana, todavía, ¿no? Sí, por supuesto. ¿Qué color es su camisa? Blanca. Ah, es que yo para los colores no soy bueno, pensé que podía ser amarilla, pero no, ¿no? Matías Boca, buenas noches. Con una franja, pero perdimos hoy día. Amarilla no, ¿no? No. ¿Y a futuro lo vamos a ver con camisas blancas o a lo mejor amarillas? No creo. Muchas gracias, senador Boca. Senador Latorre, de Revolución Democrática, presidente del partido también. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, María. Gracias por la invitación. Bueno, las conversaciones yo creo que son 24/7. No hay sábado y domingo para esto porque el tiempo apremia de alguna manera, pese a que algunos que quieren ponerle paños más fríos, justamente para que no haya apuro. ¿Cómo están las mesas de conversación? Primero por este lado, porque a este lado le ponen paños fríos un poco, Evópolis y en general la oposición, esperando que hay muchas presiones dentro de cada partido con esto de los bordes. ¿Por dónde van hoy día? No, yo creo que el tema de ponerle paños fríos o de querer decantar un poco es porque solo han pasado 3 semanas desde los resultados del 4 de septiembre. Hemos tenido tres reuniones de todos los partidos políticos. Creo que era importante primero hacer una primera declaración de la voluntad de hacia dónde va la continuidad del proceso constituyente y poder reafirmar, en el caso de Chile Vamos, su compromiso con la continuidad del proceso y con una nueva constitución. Y era importante también decantar eso, trabajarlo cada uno de los partidos en forma interna y poder llegar con una propuesta, que fue lo que nosotros hicimos el día viernes. Dijimos, vamos a posponer la reunión por una semana, con 18 incluidos, para ponernos a trabajar firmes y poder llegar con una propuesta que esperamos se siga discutiendo, como lo hizo también el PPD con su propuesta en la primera reunión, delineó ciertos lineamientos de cómo darle la continuidad. El Frente Amplio en la segunda reunión también llegó con un documento y son justamente esos documentos los que se tienen que poner sobre la mesa para poder ya ir decantando. El viernes no hubo acuerdo todavía, pero se avanzó algo. ¿Qué cosas hay común en esta gran mesa donde están todo el arcoíris político prácticamente? ¿Qué acuerdos hay de los cuales uno puede decir, ya, check, esto está avanzado y acordado? Yo creo que hay más bien avances parciales, pero yo creo que lo que más valoro es que está la voluntad de tener una nueva constitución, de cumplir la palabra respecto de que muchas de las personas que votaron particularmente rechazo, votaron rechazo porque había un segundo momento. ¿Confía usted en lo que está diciendo la oposición hoy día a los partidos de Chile Vamos, de que están comprometidos? ¿Usted cree que van a cumplir su compromiso? Yo estoy confiada, no tengo por qué dudar que van a cumplir su palabra. Yo creo que tenemos matices en el tema de los principios y los bordes, pero eso es ajustable. Pero en ningún caso, ninguno de los partidos de Chile Vamos ha planteado modificar la actual Constitución. Siempre hemos partido de la base de una nueva Constitución. De modo que la forma, la metodología, los bordes, tenemos disensos, sí.
resolvámoslo, pero digamos el radier de esta construcción, a mi juicio, está bastante declarada tanto por Chile Vamos como por nosotros. Senador Latorre, uno había escuchado hablar de bordes a la oposición, a la centroderecha y los partidos de derecha. Escuchamos el otro día al presidente Boric hablar de bordes y algunos dicen, ¿qué es esto de los bordes? Dicho por el presidente Boric. Es que cuando haya una discusión en una eventual convención o lo que haya, ¿van a poder discutir algunos temas nomás, el resto ya va a venir entregado? ¿A ustedes cómo les cayó esto de los bordes? No, a ver, de hecho para el acuerdo del 15 de noviembre también habían algunos bordes, sí. ¿no? En el artículo 135, por ejemplo, los acuerdos internacionales, los tratados internacionales. Claro, las sentencias judiciales, el que Chile iba a ser una república democrática, ¿no? Esos son algunos. Y uno podría decir, bueno, podemos discutir algunos otros. Y en ese sentido el presidente fue muy genérico, él no pauteó ni dijo, mira, tienen que ser estos u otros bordes. Pero dijo que había que dejar de lado ciertas agendas identitarias. Sí, no, eso es parte decir, de la avanzó. reflexión, es parte de la reflexión que hemos hecho. Un poco, ¿cuál es la reflexión política sustantiva? Es que nosotros creemos que una nueva constitución democrática, nacida en democracia, legitimada por el pueblo, pensando en el futuro de Chile en los próximos 30 años, no declara inconstitucionales ni las ideas de izquierda, ni de derecha, ni de centro, sino que permita un pacto de convivencia democrático, ¿no? Donde hay ciertos principios, donde hay ciertos derechos, donde hay un rol del Estado, del mercado, etc. Y muchas cosas quedan a la ley, quedan al juego político democrático de las fuerzas que disputan democráticamente, ¿no? En ese sentido, que a priori senador, no se declaren ¿usted siente que el proyecto que se rechazó tenía un espíritu distinto a ese que usted mismo está esbozando como una meta deseable? Yo creo que, a ver, haciendo análisis y autocrítica o reflexión del texto, que si bien cumplió la norma del quórum de los 2/3 dentro de la convención, pero efectivamente quedaron mundos fuera de esos acuerdos. O sea, yo siempre he estado diciendo, digamos, que un error estratégico fue no intentar abrazar a todo el mundo del apruebo de entrada, ¿no? Que hubo sectores de la derecha que votaron a apruebo de entrada, que hubo sectores de centroizquierda y que después se fueron a... ¿Demócratas cristianos? Sí, demócratas cristianos, por cierto. Entonces, a pesar de la baja representación, que de hecho la DC tenía solo un representante, sí, o el PPD en su momento también, con Felipe Arbó, después él salió habían pocos representantes, y la derecha no tenía poder de veto, no tenía el tercio para vetar, pero además la derecha era bien variopinta en su representación en la convención. Tenías el mundo que había votado a prueba y tenías otro mundo que iba por el rechazo desde el día 1, desde antes de redactar cualquier norma, digamos, ¿no? La Tere Marinovich, por poner un nombre. Entonces, el punto que decimos nosotros hoy día es cómo construimos un pacto de convivencia, nos damos una segunda oportunidad democrática, pero no reformas a la Constitución del 80. Yo creo que hay un consenso en la mesa, salvo el Partido Republicano, creo, salvo el Partido Republicano, hay un consenso de que la Constitución del 80 está muerta políticamente, pero jurídicamente vigente, y por tanto necesitamos habilitar cambios. Senador Walker, ¿cuáles son los caminos que hay que seguir para llegar a este horizonte que todos desean, ¿no es cierto? Una nueva constitución representativa, legitimada, etcétera? Por ejemplo, plebiscitos de entrada, por ejemplo, los expertos y cómo deben entrar los expertos para que no sean solamente decorativos, que sean vinculantes, en su opinión, de algún modo. Yo coincido, yo vi bastante consenso, por lo menos en las 2 últimas reuniones, respecto a 3 ejes que son fundamentales. Va a haber un órgano democráticamente elegido y paritario, esperamos. Esa fue la propuesta que presentamos con Jimena Rincón, con Fidel Espinosa y Iván Flores el 2 de agosto. La idea también era darle certeza a la ciudadanía de que independientemente del resultado del plebiscito, continuaba el proceso constituyente, que tiene que haber una comisión de expertos, porque el presidente Ricardo Lagos dijo algo que es muy lógico. Si el CERVEL señala que recién en abril, mayo, se puede elegir este órgano democráticamente elegido, nadie quiere llamarlo convención porque tiene una carga negativa respecto a una experiencia mala que tuvimos. Ya, pongámosle, por ejemplo, Consejo Constitucional, lo que quieran, que sea un órgano democráticamente elegido. Esos expertos, esa comisión política técnica, desde ya puede ayudar a sistematizar las normas de la Constitución del 25. Chile tiene una historia constitucional, la actual Constitución. Walker, pero, la propuesta de Bachelet. Se puede armar un dossier, unas carpetas preciosas. El tema es cuán vinculante sea eso al momento que esa convención nueva, como se llame, es que son llegue insumos, a votar. Son insumos porque yo coincido
con lo que dijo el presidente Boric, en el sentido que este trabajo no puede partir de cero. Son insumos. Ahora, obviamente, el órgano que sea democráticamente elegido por la ciudadanía y aprendiendo de los errores del proceso anterior, va a ser soberano para votar las normas. Y también yo creo que hay un tercer consenso en torno a que tenga menos miembros. Primero pensando en el menor costo para el fisco, para el Estado, pero también yo creo que una convención más acotada, máximo 100 personas, tiene más posibilidades de ponerse de acuerdo. ¿Tiempo y y plazos? en todo eso, 6 meses. Y yo en eso veo bastante consenso. Entonces, ¿cuál es mi punto, Matías? Entonces, Y ¿dónde lo los dijo el disensos? presidente Lago. ¿Sabes lo que pasa? Es que lo conversamos el otro día. Ah, Pero ojo, lo dijo Matías muy bien. El tema de los bordes lo dijo el presidente Boric, pero son principios. Por ejemplo, el respeto a la autonomía del Poder Judicial. Yo creo que estamos todos de acuerdo que el Poder Judicial tiene que ser autónomo. Y ojalá que se llame Poder Judicial. Perdón, los porque bordes, eso lo llamémosle sitúa. de otra manera, los Son bordes para la gente. principios. Los bordes, que para políticos es lo que no va a ser discutible. El Eso rayado no, cancha. El rayado de cancha. Ok, Porque se puede ¿podemos entrar a discutir los ciertos bordes o al rayado de cancha? ¿Qué cosas no van a ser discutibles en una eventual convención, consejo o asamblea? ¿Qué cosas pueden estar en esos pasa, Matías? bordes? Yo ahí tengo un punto. Yo creo que tenemos que a lo mejor poner 2 o 3 más de los que fueron el 15 de noviembre, porque, ojo, ¿Cuáles más? por ejemplo, que un Estado social democrático de derecho, por ejemplo, los 3 poderes del Estado, por ejemplo. ¿Ya? Pienso ¿Están en todos de esos acuerdo dos. en eso? ¿Estado social de pero- derecho, la derecha está de acuerdo? Nosotros Pero- lo pusimos dentro de nuestros 10 principios. 3 poderes del Estado, el Frente Amplio está de acuerdo. Pero, Matías, hay un tema. Estamos todos de acuerdo. Pero hay un tema. Pero Es que a lo mejor nos podemos ver antes, porque si están todos de acuerdo. No, Nos pero es vamos. que, escúchame una cosa. Los de Chile Vamos ¿Dónde yo tengo un disenso con Chile Eso. Vamos? A ver. Hay algunas cosas que plantean, por ejemplo, propiedad privada, el tema de los fondos de pensión y todo. Yo puedo o no estar de acuerdo con eso. Mi tema es, ¿por qué eso no lo puede discutir una convención electa? Porque además alguno me puede decir, porque privadamente con algunos que yo he conversado me han dicho, ya, pero es que no queremos una cosa maximalista como lo que ocurrió. Sí, la ciudadanía ya nos dijo que tampoco. De modo que si en esta parte no se aprende de aquello y no nos enfocamos en aquellos puntos que la propia ciudadanía relevó como importante, declaración de principios, derechos, rol del Estado, la verdad es que no creo, ¿Qué temas que no creo que escuchó? nos podamos ¿Qué barrer temas- esta oportunidad. Aquí esto para Juan Ignacio y para Natalia. ¿Qué temas que escucharon de la oposición, de la derecha, como quieran llamarle, de Chile Vamos, que ellos quieren tener dentro de lo indiscutible, o sea, lo que vaya ya como fijo? ¿Qué temas ustedes están de desacuerdo? ¿Y cuáles son esos principios Lo que para pasa, ustedes? Matías, es que hay una discusión previa que justamente nosotros propusimos en el documento que presentamos el día viernes, que no es de nuevo, no es de derecha o es de la oposición, No, yo sé. es de lo escuchado por la ciudadanía. Yo invito, y esa es parte de las conversaciones que tenemos que tener estos días antes de volver a reunirnos jueves y viernes. Perdón, la ciudadanía en Es- estas conversaciones no está como tal. Están los Pero, partidos a ver, de centro, Matías, de derecha un y de izquierda. 62% rechazó un texto. Eso no es la derecha. Que no es la Ya. derecha, que es transversal. Gran parte de la derecha, una gran parte de la derecha, pero también parte de la centroizquierda y una ciudadanía que ni siquiera se define por un lado y otro. Pero, habiendo rechazado el 62% un texto, yo invito a la izquierda justamente a hacer la reflexión de por qué votó en ese texto en contra, Ya, pero con un me 62%, disculpará usted. porque ese contenido nos va a permitir definir y ponernos de acuerdo en qué otros bordes o pero eso es principios una de- no quieren que toquen Luz, para justamente poder Me avanzar un disculpará, nuevo pero texto. en virtud de la atención de la gente, para seguir la conversación, son declaraciones de buenos principios, de buenas intenciones y de principios que todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Que se represente a la gente, que se respete, que haya... No, pero- yo estoy hablando de los principios constitucionales Bueno, que por fueron eso. rechazados el Bueno, día pero 24 de septiembre. ¿cuáles son? Identificarlos eso y ponerlos en letras es difícil. ¿Cuáles son los bordes que ustedes han puesto que sienten que son discutibles? O sea, habría que preguntarle A a ver, ellos ¿cuáles cuáles ustedes? son, porque para nosotros son... A ver, yo creo que hay, del listado de principios que sacan la declaración de Chile Vamos, los 3 partidos de Chile Vamos, creo que ahí hay cosas de contenido que se deben discutir democráticamente en el órgano elegido. En la convención. En la convención o el nombre que sea, con el comité de expertos asesorando. Y que ellos lo quieren dentro de los bordes. Exactamente. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, propiedad privada del agua, propiedad privada de los fondos de pensiones. Derecho a la vida. Derecho a la vida.
hay otros que incluso yo podría estar de acuerdo en el contenido, pero creo que no va en el acuerdo político previo, derecho a la naturaleza, o etcétera. ¿No? Creo que son elementos que se tienen que poner en el nivel de los contenidos a discutir democráticamente. Yo podría estar de acuerdo, por ejemplo, en poner en los bordes el Estado unitario, los 3 poderes del Estado, el Poder Judicial como independiente, los emblemas nacionales, no sé, ciertos bordes en que tú dices, mira, acá hay un consenso genérico, pero al contenido, el sistema político, porque además ponían también bicameralismo, que ya puede ser presidencialismo con bicameralismo. Eso es parte de la discusión sobre el sistema político o descentralización. Eso es parte de la discusión de contenido. Entonces ahí yo creo que Chile Vamos se aprovecha un poquito, esa es mi interpretación, y eso es parte de la campaña que ellos tendrán que hacer para elegir a sus convencionales, para decir, mira, nosotros vamos a ir a defender a esta convención estas ideas legítimas, que muchas de las cuales son parte de la Constitución del 80. ¿Ustedes creen, discúlpeme Matías un segundo, desde el Frente Amplio y de Pro Dignidad, que los temas de plurinacionalidad, por ejemplo, que son súper discutidos, ¿no es cierto?, debieran estar dentro de los bordes o ya no es tema por ahora que debe quedar? Porque es un tema que... No en los bordes, pero sí en los contenidos creo que tenemos que preguntarnos sobre el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y la relación... Reconocimiento capaz que esté dentro de los... Se supone que hay consenso, pero la pregunta es, claro, si queremos que la Constitución o no tenga algún tipo de relación política, autonomías, por ejemplo. Eso va a ser parte de la discusión, pero hay temas conceptuales. Por ejemplo, la defensa del derecho a la vida. Todos estamos de acuerdo en la defensa del derecho a la vida, pero si ya reconocemos como límite el respeto a los tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo, ellos reconocen el derecho a la vida. Por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos incluso reconoce el derecho a la vida del que está por nacer en general y establece el aborto bajo ciertas circunstancias que es muy similar a lo que regulamos durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Entonces, a lo mejor no hay que reproducir todos los derechos que ya están en los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por Chile y que yo estoy totalmente de acuerdo que sean un límite. Ahora, por ejemplo, el Estado unitario, bueno, son cosas que perfectamente pueden estar o no estar. En el caso de la propiedad de los ahorros provisionales, a propósito de la entrevista a la ministra del Trabajo, por ejemplo, nosotros somos partidarios que se reconozca el derecho a la propiedad de los ahorros provisionales. Pero eso entiendo que va a ser parte del debate también. O sea, ¿pero por ley o en la Constitución? Tampoco podemos dejárselo todo amarrado al órgano democráticamente. La pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo en eso? ¿Por ley o a nivel en la Constitución, como establece el proyecto del gobierno? Porque el ministro Jackson envió un proyecto que reconoce la propiedad de los ahorros provisionales. Lo hizo como requisito para que sus parlamentarios votaran en contra del quinto retiro. ¿Está de acuerdo con eso, Ignacio? Por lo tanto, ¿que se mantenga? eso es perfectamente posible que esté en el debate constitucional. Yo creo que eso es algo regular en la ley. Yo también. No tiene para qué. En la Constitución del 80 ni en el decreto de ley 3500 de la dictadura está la propiedad privada de los fondos de pensiones. Pero lo importante era la distinción, perdón, de que al parecer, y desde el presidente de la República hasta la propuesta hecha el día viernes, que sí tenemos que definir en conjunto una serie de bordes o principios que van un poco más allá, y creo que todos dijeron ese día, si no escuché mal, digamos, en la presidencia, primero valorar que existan propuestas, tanto de Chile Vamos, que llevamos un documento, como los otros partidos que también, y entiendo, el oficialismo también se va a reunir para hacer una contrapropuesta o una propuesta distinta, para ir avanzando. Pero sí tenemos acuerdo de la necesidad de tener esos principios. ¿Cuáles son? Y efectivamente no confundir contenido con principios, es parte de la conversación. Lo que parece que no hay mucho acuerdo en el TPP-11, en el gobierno. ¿Está complejo eso? ¿Cómo lo ven ustedes, Natalia? Cuando usted me dice cómo lo ven ustedes... Como partido, tienen parlamentarios, me imagino que debaten estos temas. Nosotros no solo... Son parte de un gobierno que hemos visto que tiene dos almas. Somos parte de un gobierno, tenemos a la ministra del Interior, pero no olvidemos que el TPP-11 fue una negociación muy exitosa del gobierno de la expresidenta Bachelet, donde un militante también de mi partido era el canciller. De modo que no tengo que ser más clara respecto de cuál es nuestra posición. No solo porque
porque esa negociación la llevó adelante un miembro de mi partido, sino además porque a partir del desarrollo del proceso de negociación sumado a cuando Estados Unidos sale, etcétera, nosotros creemos que las dudas respecto de la... Sí, pero no está en el programa de gobierno, lo acaba de decir la ministra Jara recién. Sí, pero es que hay un tema, pues, Matías, que a mí me importa hacer y no quiero con esto generar un disenso ni nada, pero yo creo que el arte... Disenso, no lo va a generar usted, pero su tranquilidad. El arte de gobernar también implica asumir cuando la realidad cambia y poder dar respuesta a esa realidad. Porque la seguridad tampoco estaba como eje vertical del programa de gobierno. Y hoy día es un eje fundamental de la acción del gobierno. De modo que ya, perfecto, no está dentro del plan de gobierno, pero hoy día están los votos. Creemos que ya se han disipado las dudas respecto de que es un tratado importante y virtuoso para Chile, más en tiempo en que vamos a tener dificultad económica. Y si existen disensos al interior del gobierno, bueno, el mismo presidente ha dado las facilidades para que en el espacio democrático que es el Congreso eso se resuelva. Ahora, usted es uno de los que vota, como Sí. senador. Me imagino que votará en contra, ¿no? Sí, todo el Frente Amplio votó en contra en la Cámara de Diputados. En el periodo anterior. Pero ha cambiado el tratado y hay cosas que se le van a poner en los cuadernos laterales. ¿A usted con eso no le basta como para, no son razones suficientes para eventualmente aprobar esto? A ver, dos cositas. En el periodo anterior no solo votó en contra todo el Frente Amplio, incluido el presidente Boric, Giorgio Jackson, etcétera, la bancada del Partido Comunista, la bancada del PPD, en la Cámara buena parte votó en contra, la bancada del PS también. En la DC, bueno, ahí Matías era diputado, entiendo que la mayoría votó a favor y se aprobó con algunos votos también de radicales e independientes y los votos de la derecha y pasó al Senado. En el Senado se alcanzó a tramitar en 3 comisiones, también con votación favorable, con distintas votaciones pero favorable, y estaba listo para ser votado en la sala y vino el estallido social. Y con el estallido social se congeló el TPP-11 y no siguió. El tratado no ha cambiado, el tratado sigue tal cual. De hecho, Chile tiene que votar el Senado, en algún momento tendrá que votar, pero no ha cambiado lo que votó la Cámara de Diputados. De esa no votación. Es que sea distinto. Nosotros tenemos una crítica. Hay un punto en particular que nos preocupa y que sí está en nuestro programa de gobierno, porque el TPP-11 no es parte del programa de gobierno, pero sí hay un aspecto que lo trabajamos ahí, que tiene que ver con los mecanismos de resolución de controversias entre estados e inversionistas extranjeros, particularmente multinacionales, y estos tribunales ad hoc, de que cuando las multinacionales, por algún cambio regulatorio, que pueden ver afectadas sus intereses o sus expectativas de ganancia futura, te pueden demandar a los estados. Bueno, y eso es lo que está Escazú, negociando. En el caso del acuerdo de Escazú era inverso. Claro. Ustedes decían que había que firmar Escazú, que no había ese riesgo, y el presidente Piñera creía que existían esos riesgos que usted acaba de representar. No esos, él son metía el tema igual, pero era más o menos de Bolivia, metía el tema de la Haya. Pero lo que tiene que ver con tribunales internacionales entrando en nuestro país. Pero son distintos. Y de hecho la derecha, buena parte de la derecha, estaba a favor de Escazú. O sea, el gobierno no lo quiso empujar. Pero la derecha, y lo mostró en la votación, fue prácticamente unánime. Sí. ¿Qué dicen ustedes? Yo voté a favor en la Cámara de Diputados y voy a volver a votar a favor en el Senado. Les recomiendo ver la declaración de todos los ex cancilleres de los gobiernos de centro izquierda, partiendo por Heraldo Muñoz. A mí me tocó ser testigo de la negociación de la presidenta Bachelet en Estados Unidos. En ese momento Joe Biden era vicepresidente y la presidenta Bachelet defendió, por ejemplo, un tema que es muy sensible. En Chile los medicamentos son muy caros, entonces dejar fuera las normas de propiedad intelectual que podían haber afectado. Y dejando eso afuera, yo creo que es un excelente tratado. Hay que preguntarse por qué gobiernos progresistas como el de Nueva Zelanda, el de Canadá, han suscrito el TPP-11. Los tratados de libre comercio han traído prosperidad, generación de empleo, crecimiento. En un escenario hoy día muy complicado de reactivación económica es fundamental subirnos al mundo. Mi región, la región de Coquimbo, hoy día está en recesión económica. Creo que este es el momento de dar un impulso. Y el tema de la cláusula arbitral respecto de la resolución de controversia, es súper importante, Juan Ignacio, ver cómo han fallado estos tribunales arbitrales en el pasado. 5 de 6 casos han sido resueltos en favor de nuestro país en instancias similares. Entonces, también son garantías para países más pequeños, para los cuales
es más difícil y es más caro poder litigar. Así es. En eso ustedes no tienen duda alguna. No tenemos duda y es justamente también por lo que mencionaba. Hoy día estamos en un contexto económico de crisis que se va a agudizar el próximo año. Sabemos que todavía tenemos ciertos coletazos favorables a la economía que algo ha podido mantenerla dentro de un contexto bien complejo. Según el Banco Central ya no queda nada. Ya no queda mucho de eso, ya vamos a partir de octubre y el próximo año eso se va a notar aún más. Entonces dejar fuera un tratado como este, que efectivamente ha sufrido modificaciones, no desde Chile, sino desde que partió la negociación en el gobierno de Michelle Bachelet, ya ha sufrido ciertas modificaciones que permiten poder abrirse. Y que el gobierno se haya abierto es porque entiende que el contexto económico es complejo y que por lo tanto un intercambio comercial estuvo recientemente, ¿verdad?, en Estados Unidos conversando justamente con Canadá, con Nueva Zelanda, que son los principales promotores también de este tratado. Entonces me parece que la coalición de gobierno en el Parlamento es el momento de dar también un espaldarazo a un proyecto que este gobierno ha puesto sobre la mesa producto del contexto actual. ¿Puedo decir una cosa, Matías, cortita? Que Chile ya tiene... ¿Saltando las controversias, ustedes estarían a favor del TPP-11? No podría adelantar aquello, pero quería No, radicalmente contrario, o sea, hay una apertura. O sea, Chile ya tiene tratado de libre comercio con todos los países del TPP-11 y ya tiene intercambio comercial. O sea, no es que este tratado partimos de cero y se incorpora y se abren muchos mercados. Son pocos y esto es información de la propia Cancillería, son pocos los productos con potencial exportador y los nuevos mercados que se abrirían con el TPP-11, porque Chile ya tiene un intercambio comercial con esos países. Según información de la Cancillería, que yo creo que puede salir públicamente pronto, la ventaja comercial es bien marginal del TPP-11 y es mucho menor de otros tratados que no tienen estos mecanismos de resolución. Son 1.300 millones de dólares al año con cláusulas más exigentes en materia ambiental y en materia laboral. Esos datos, no sé, yo creo que hay que verlos y pedirlos tal cual. Y lo otro, que hay países que lo aprobaron con las side letters que se están negociando y todavía no se están negociando. El gobierno no le ha puesto urgencia al proyecto, entre otras cosas porque Cancillería también está negociando esas cartas país a país y eso se puede demorar algunos meses. Entonces, ¿cuál es la presión por ponerlo en votación ahora, después del plebiscito? ¿Es porque ganó la derecha y ganó el rechazo? La gente... cree que el 62% defiende ideas de derecha y el TPP-11. ¿Eso es lo que está detrás? Porque necesitamos recuperar la economía, generar empleo, y esa es la principal preocupación del ministro Marcel. Nosotros vamos a apoyar al ministro Marcel en esto. Sí, el oficialismo tiene distintas posiciones. En la bancada del PPD hay posiciones distintas, el PS también. En la DC, la candidata presidencial de la DC, que apoyó a Matías, está en contra, de hecho. Vamos a hacer una pausa. A la vuelta tenemos otros temas de contingencia que también han revelado que hay diferencias, complicaciones. El hackeo en las Fuerzas Armadas, por ejemplo. Vamos a conversarlo a la vuelta. Espérenme. RexMás es el mejor software de remuneraciones de Chile. Estamos ya de vuelta aquí en Estado Nacional. Bueno, en la semana supimos de una noticia que no es exactamente de esta semana, que son las filtraciones. Habían ocurrido en mayo las filtraciones de los 400.000 correos electrónicos del Estado Mayor Conjunto, que es un consejo asesor de las Fuerzas Armadas al Ministerio de Defensa. Ocurrió en mayo, pero dijo la entonces vicepresidenta Carolina Toá que no les habían avisado. Y que cuando les habían avisado desde el Ejército o desde este Estado Mayor Conjunto de que había vulnerabilidad en los sistemas, ya había habido filtraciones, no vulnerabilidad, y que no se le había avisado. ¿Por qué hay solamente una responsabilidad política hasta el general que había allí? ¿Esto está todavía por decidirse qué es lo que va a ocurrir, Natalia? O sea, no. Creo que está todo por investigarse en este tema. En los contenidos, pero desde el punto de vista de las responsabilidades políticas. Porque directamente le pregunto por la ministra de Defensa. Es que es bien difícil culpar a una ministra cuando... No, pero cuando esbozar que pudiese tener una responsabilidad cuando tú tienes, digamos, la jerarquía que te informa, te señala que hay un problema de vulnerabilidad y además se empiezan a tomar acción. Entiendo que la ministra empezó a discutir y a pedir más presupuesto para poder ver cómo se mitigaba aquello y resulta que no es una vulneración. Entonces es bien difícil para una autoridad asumir responsabilidad cuando no tiene toda la información y cuando directamente en este caso al parecer fue una omisión dolosa. Por eso que se habla de responsabilidad política y no responsabilidad eventualmente penal o de otro tipo. Me refiero a que... Ahora,
Hay algo, Juan Ignacio, complejo porque uno entiende directamente de las palabras de la ministra Toá, entonces vicepresidenta, cuando lo dijo, de que le mintieron, de que le engañaron, de que le escondieron la pelota al gobierno de parte del ejército. ¿Eso qué debiera ocurrir? Sí, es grave, yo creo que es muy grave y por eso se está investigando y por eso valoro que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte en la defensa, valga la redundancia, de los intereses del Estado y del Ministerio de Defensa, porque es información delicada, estratégica. Han salido algunas cosas así de primera vista, como que estaban haciendo seguimiento a las ollas comunes, o movimiento social, o a ciertos partidos de izquierda, o había como cierta vinculación de algunos sectores con partidos o movimientos de ultraderecha. Bueno, vamos a ir conociendo muchos detalles, pero además pueden haber cuestiones estratégicas, la relación, por ejemplo, con los países vecinos, ¿no? Medias complejas, o información delicada, en el fondo, que es muy grave que se filtre de esta manera y que no se le informe a tiempo a la ministra, y por eso se le acepta también la renuncia al general Paiva. Ahora, la responsabilidad habrá que verla y por eso creo que es algo a investigar de manera seria por parte del Consejo de Defensa del Estado. ¿Creen que con la salida del general Paiva están cubiertas las responsabilidades no me atrevería a decir de la institución? ¿O eventualmente el comandante en jefe tiene que referirse al tema o eventualmente tener la responsabilidad política, si se quiere, o del mando que se dice? Sí, no me siento en condiciones de ser tan categórico y decir hoy día, mire, tiene que renunciar tal o cual persona. Creo que es parte de la investigación, creo que está recién ocurrió, el presidente estaba fuera de Chile, llegó ayer, digamos, o sea, yo creo que es algo que está en desarrollo, noticia en desarrollo, diría yo. Pero sí me parece bien que se le haya aceptado la renuncia al general Paiva, que además es el mismo que, solo un paréntesis, varios periodistas, Mauricio Weibel y otros, lo venían también acusando, era parte, ¿no?, de la operación de espionaje a periodistas de investigación. Esto hace tiempo. Ahora, falta que el general Paiva hable en lo particular y eventualmente nos diga si es que él tenga una versión distinta. Por ejemplo, que él informó en tal o cual reunión con tal o cual testigo, él informó de la filtración. No ha hablado hasta aquí. ¿Ustedes qué la espera de qué están? Bueno, dado lo delicado del tema, o sea, lo primero que uno tiene que pensar en esto, ¿por qué la vulnerabilidad de nuestros sistemas, sobre todo dentro del Comando Conjunto, que en el fondo reúne información Estado Mayor Conjunto se llama ahora. Estado Mayor Conjunto, Estado Mm. Mayor Conjunto, tiene toda la razón, porque tiene información muy delicada. Entonces, de nuevo, volvemos a un problema de origen, que sabemos que tenemos un sistema de inteligencia muy, muy delicado y de ciberseguridad, que ya se hablaba en los gobiernos ya hace varios años. Sabemos que ahí hay un nudo que hay que resolver y que el gobierno y el Estado de Chile se tiene que hacer cargo de esa vulnerabilidad. Ahora ya reventó y habrá que tener las investigaciones necesarias porque efectivamente la cadena de mando tiene un cierto protocolo para informar este tipo de situaciones, si las está viendo como una debilidad en términos de la información estratégica para el país, para el Estado de Chile, tanto en su relación exterior, digamos, con los países vecinos, como también de la información interna. Entonces creo que esta investigación se tiene que dar ya, tiene que ser muy en profundidad, porque lo que pasó es grave y es muy delicado para la seguridad del país. Sí, todo indica que Chile y nuestras Fuerzas Armadas fueron víctimas del cibercrimen transnacional. Recordemos lo que pasó hace algunos años en el Banco de Chile. Exacto. Se Al habló CERNAC, de hace un que mes, venía de Corea, hacker de Corea, pero ahora toca a las Fuerzas Armadas. Entonces estamos hablando de algo gravísimo. Y doblemente grave porque de los antecedentes que tenemos hasta ahora, se le comunica a la ministra de Defensa que hay una vulnerabilidad en el sistema, pero no se le reconoce, sino hasta después, que fueron víctimas de un hackeo, y en mayo, hace muchos meses atrás. Entonces, esto es una noticia en desarrollo, como dicen ustedes los periodistas. Yo creo que la ciudadanía, la opinión pública, tiene derecho a saber qué es lo que pasó. La filtración, es también, grave la filtración. ¿Qué les parece a ustedes que tenemos que creerle, salvo que se pruebe lo contrario, a la ministra Toá, que no les dijeron la verdad en su momento y que el ejército todo les escondió apunta a que el Estado Mayor Conjunto lo que señala es que había una vulnerabilidad, pero le escondieron la pelota y recién después, en los últimos días, se supo que hubo un hackeo y se asumió que hubo un hackeo, como digo, producido por el cibercrimen internacional. Entonces, Chile es el país que tiene la mayor digitalización
en América Latina. Entonces, invertir en seguridad del Estado, pero particularmente en materia de defensa, es fundamental y ese es el tema de fondo. Pero además no solo es grave, o sea, lo que dice Matías, lo que han dicho todos, sino además lo que se ha filtrado, que no sabemos si es todo, mucho, poco, en fin. Que el contenido es infinito, en 400.000. Pero parte del contenido que se ha filtrado, la verdad es que también es preocupante, no solo el que se haya filtrado, por supuesto, sino además el foco y el direccionamiento de, por ejemplo, algunas investigaciones. O sea, cuando tiene que haber inteligencia, sí, sabemos que tenemos inteligencia precaria, que por algo no funciona, en fin. Pero que la inteligencia que se esté ocupando o que se estén tomando definiciones sobre inteligencia que más bien parecen decisiones políticas, más que de rigor en términos de anticiparse a conflictos sociales, etcétera, a mí también ahí me parece que es algo que en algún minuto, posteriormente a descubrir y desentramar todo esto que está sucediendo, habría que ponerle un foco. ¿Ustedes están viendo que hay un sesgo con la información que ustedes conocen hasta aquí, de lo que hayan podido revisar de esos correos, que hay un sesgo específico hacia un sector político o en contra de un sector político? Hay una hipótesis, yo creo que hay que analizar en profundidad el contenido. Lo que ha salido así muy preliminarmente es que hay una hipótesis de que todavía está presente en sectores de las Fuerzas Armadas esta lógica del enemigo interno, ¿no? Esta lógica de la doctrina de la seguridad nacional que fue tan fuertemente introducida en tiempos de dictadura. Y que eso va hacia cierto sector, el rol que jugaron las Fuerzas Armadas en el estallido social, cuando Piñera las saca en una primera etapa y les da de alguna manera labores de inteligencia. Entonces uno dice, a ver, las Fuerzas Armadas están para la defensa de la soberanía, las fronteras, la defensa del país frente a un ataque de un país extranjero, etc. Ese es su principal rol. No estar metido en asuntos de seguridad pública, ¿no? Por eso son también tan polémicos los debates. Y un tema de infraestructura crítica también, a propósito del proyecto que estamos viendo en el Congreso, claro, porque queremos extender la infraestructura crítica a todo lo que es la ciberseguridad, y eso es un tema fundamental. Los quiero despedir, les quiero agradecer por haber estado esta noche aquí, Matías, Natalia, Luz y Juan Ignacio, y a ustedes invitarlos a que se queden porque vamos a hacer una pausa y volvemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y estamos de vuelta y nos vamos a despedir. Una semana que viene cargada sin duda de todavía negociaciones políticas en función de las propuestas constitucionales y los bordes famosos de los cuales hablamos con bastante profundidad hoy día. El regreso del presidente Gabriel Boric al Palacio de la Moneda como presidente después de la gira. Así es que a no perderse, y el próximo domingo nos encontramos nuevamente aquí para reunirnos y darle más análisis y más profundidad. Muy buenas noches y gracias por venir.